Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Nos acompaña la maestra Blanca Angélica Jiménez Núñez de la sección 9 de la CENTE para hablar de las demandas del magisterio y las reformas al ISSSTE. En nuestro reportaje Precaución, riesgos e impactos de los colorantes artificiales en alimentos que consume la población infantil. En nuestra sección Libre Expresión hablaremos de los temidos impositivos aranceles de Trump. En Pasaporte Internacional el tema de análisis es Turquía, el irremediable descenso a la autocracia. Disfrute de la selección musical programada para hoy. Primer programa de abril. Soy Alma Lilia Martínez y les saludo a nombre de todo el equipo de producción. Le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Llámenos o escríbanos un mensaje a través del WhatsApp al número 5512 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. ¿Escuchamos la entrevista? Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Blanca Angélica Jiménez Núñez. Recientemente se ha declarado que la presidenta Claudia Sheinbaum ha retirado de la discusión del Congreso la reforma a la ley del ISSSTE, una de las exigencias que mantenía el Magisterio Nacional y particularmente la sección 9 del Sindicato de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, para prosperar esta serie de cumplimiento de las demandas que desde hace mucho tiempo vienen demandando al gobierno federal. Para platicar de este asunto, esta lucha del magisterio de la coordinadora, platicamos esta tarde con la maestra Angélica Jiménez Núñez. Ella es profesora de la sección 9. Buenas tardes, bienvenida a este espacio, maestra, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias por el espacio. Cuéntenos un poco acerca del conflicto magisterial como tal. ¿Cuál es la demanda que ustedes mantienen? Bueno, nosotros nos alertamos, ya de por sí estamos precarizados en nuestras condiciones laborales, porque a partir de la reforma de Peña Nieto, en el sexenio de Peña Nieto, que fue la segunda reforma que él aprobó, primero fue la reforma al trabajo y después fue la reforma educativa, entonces seguidos fueron 2 golpes para el magisterio. A raíz de eso nosotros quedamos bajo esta ley que se aprobó con las reformas llamadas reformas estructurales, quedamos como trabajadoras y trabajadores en la excepción. Y es decir, nuestros derechos laborales los pasaron al artículo 3º constitucional. O sea, nos ponen en un derecho que obviamente nos iba a dejar en desventaja. Y encima de todo hay algo que a nosotros nos perjudica mucho, porque en el artículo 3º, pues lo que impera es el interés superior de la niña y de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces, se da la intención o se interpreta como que nuestros derechos entonces no están a la par, y eso es ilegal. Ningún derecho está por encima de otro. Entonces, desde ahí empieza esta parte del conflicto, ¿no? Se sigue poniendo ahí nuestros derechos. A nosotros nos alerta en febrero, cuando la presidenta Sheinbaum ingresa a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que reforma, que ya había anunciado Martí Batres, director del ISSSTE, anteriormente, pero se supo más ya cuando la ingresa, que iba a ser una iniciativa de ley que iba a ser votada. Al ser votada en la Cámara de Diputados, pues iba a pasar a la Cámara de Senadores y automáticamente pues iba a quedar aprobada. Entonces nosotros, esto nos alertó, estudiamos la ley, la iniciativa de ley que mete la presidenta, y sabíamos que estaba incumpliendo lo que el anterior presidente Obrador había dicho acerca en la última reunión que tuvo con la CENTE, donde estuvo también la presidenta Sheinbaum, ya presidenta electa. El presidente Obrador se comprometió con la CENTE específicamente. No es que solamente nos perjudique a nosotros como trabajadoras y trabajadores de la educación, no. Esto afecta sí somos la mayoría, somos alrededor del 70% de los derechohabientes del ISSSTE.
Hay otras secretarías, evidentemente, pero el grupo más grande pues es el magisterio. No solo el magisterio, sino las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Somos cerca de 1.400.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Como sabemos, es el sindicato más grande, no solo en México, sino en América Latina. Entonces, el compromiso que había hecho Obrador era que iba primero a disminuir la edad de jubilación, porque a partir de la reforma del 2007 hay una tabla que crean a raíz de esa reforma a la ley del ISSSTE, donde no se compata, no se hace no hay una coincidencia entre edad de las trabajadoras y los trabajadores y el tiempo jubilado, los años trabajados. Entonces, esa tabla es muy difícil que se pueda cumplir para que las trabajadoras y los trabajadores se puedan retirar. Maestra Ajá. Angélica, respecto de esta situación de la edad de jubilación, ya se publicó el decreto estos días de la presidenta Sheinbaum, donde congela a 56 años la edad para mujeres y 58 para hombres para la jubilación, y eso es una de las demandas que están cumpliendo. No es así, no es del todo, eso no es verdad, porque no sería la reforma que se haría a la ley aprobada en el 2007, no es así. Antes estaban pues los 30 años para hombres, 28 años para mujeres, y así no queda. De todas maneras, se sigue haciendo un alargamiento de la vida laboral, cuando no es, y se quiere hacer como lo que han dicho, ¿no? Por ejemplo, empresario Slim ha dicho, ¿no? Pues se tienen que jubilar a los 60, pero pues lógicamente que él no tiene un trabajo como el que tenemos los trabajadores de a pie, los trabajadores común, ¿no? Pero este Entonces, decreto sí clarifica muy precisamente, este decreto sí expone muy claramente que es la edad 58 hombres, 56 mujeres. Ahí ya no hay vuelta de hoja, independientemente de los años. sí, pero hay cosas que no se dicen en la ley. Lo que a nosotros más nos preocupa es precisamente lo que no se dice de la ley. Y vuelve a mencionar de nuevo a nosotros nos hizo una propuesta que nosotros lo discutíamos como magisterio organizado en la CENTE. Decíamos, o sea, ¿por qué hace la propuesta únicamente a las trabajadoras y trabajadores de la educación? O sea, aunque seamos la mayoría, de todas maneras esto tendría que ser como para todos. Nos manda como el mensaje era, ustedes no entendieron la ley, entonces se las vamos a explicar y nos vamos a detener para que no haya un descontento. Pero nosotros sí vemos el peligro. Aparentemente sí dice ahí que la congela, pero se tendría que hacer de una manera más formal, una manera más específica, que hubiera más especificidad, y no es únicamente es eso. Pero miren, todavía está en cuanto a en esta reforma están los créditos impagables que bueno, ya dijo, ¿no? Que se va a hacer, pero pues es que es lógico, eso se tiene que hacer porque un trabajador, una trabajadora no puede estar pagando 3 veces el valor de un departamento o 3 veces el valor de una casa. Eso también Tiene eso, ¿no? ya se estableció este otro decreto para los créditos del FOBISTE. Esa es otra Sí, no. respuesta que ya en los hechos ya se está solventando, ¿no? Sí, nada más que nosotros lo hemos estado peleando, lo peleamos todo desde el sexenio de Peña Nieto, luego el sexenio de Obrador, sobre todo el magisterio organizado jubilado, fueron los que se estuvieron organizando y fueron quienes estuvieron dando la alerta, que se estaba dando todo eso. Y sí lo dicen como una novedad, pero no hay todavía, no se sabe cuánta gente se ha perjudicado, no se sabe porque toda esta información que se tiene, pues toda esa la ha juntado precisamente la coordinadora mediante el sector de los jubilados y las jubiladas del magisterio. Nosotros pensamos que la ley no, o sea, nos está respondiendo la presidenta cosas que no tienen que ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con el pago de las pensiones en UMA, despoja de las pensiones a los que todavía pueden tener una pensión. A partir del 2007, las trabajadoras y los trabajadores quedamos en cuentas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ahora ya somos la mayoría. Ahora somos la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores porque lógicamente entramos más después del 2007, pues quedamos en cuentas individuales, son las AFORES. Entonces, sea la menos perjudicial que nosotros pensamos, pues es la de pensionista, pero de ahí en fuera todas las AFORES pues son de los bancos, son de la iniciativa privada. Ahí vemos un peligro muy inminente, o sea, no se toca de raíz esta iniciativa de ley que ya sacaron y que aparentemente quedó congelada y que
se vuelve a decir, se congelan los años para jubilarse hombres y mujeres, como lo ha mencionado, tampoco es la misma edad a la que se iban los trabajadores anteriormente. Nosotros pensamos que esto se ha dejado y se ha despojado y se condena definitivamente a las trabajadoras y a los trabajadores al servicio del Estado, quienes sean, quedan despojados de derechos que ya habían ganado previamente, que ya se tenían. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues mediante el enviar tu pensión a un régimen que ya no es solidario como antes. Nosotros pedimos el regreso de las pensiones solidarias y la pensión generacional, que hacía que los trabajadores activos pudieran pagar la pensión de los trabajadores jubilados. Aun cuando digan que no se puede, que no es viable, no es así. Más bien lo que no es viable es lo que nos están haciendo, lo que nos están orillando. No solamente es que sea en México, no. Esto sucede en Chile, esto sigue sucediendo en Argentina, países que han estado viviendo este tipo de reformas donde sus trabajadoras, jubilados y jubilados están en la pobreza. Entonces lo que nosotros vemos es que esta forma de no dignifica a nadie, no dignifica a nadie. Y más allá, nosotros pensamos que no hay un cambio de raíz por el simple hecho que nos da la pauta de que incluso hubo una declaración de la misma presidenta que habla de que entonces también las pensiones, esta pensión que se le da a los adultos mayores y ahora en todo el país, también iban a poder entrar las maestras y los maestros. Entonces dices, pues qué, o sea, más bien si nosotros en general, si nosotras como trabajadoras y trabajadores tuviéramos un salario que nos permitiera retirarnos a una edad que no fuera muy grande para que nosotros pudiéramos tener una pensión digna, porque es lo que merecemos como trabajadoras y trabajadores, no tendríamos por qué tener una pensión. Y entonces al seguir como fortaleciendo estos programas de becas, de apoyos, únicamente nos da el indicador de que el sistema económico es inamovible, no se va a mover para ellos. Para muchos de nosotras trabajadores y trabajadoras de la educación, ellos no nos representan. O sea, no estoy hablando de estoy hablando más bien de todos los partidos políticos formales, ellos no nos representan, ¿no? Ellos nada más están como todo el tiempo viendo todavía qué más exprimen a la clase trabajadora y al pueblo con los recursos. Entonces, esta ley, este aparente congelamiento de la edad no es ni siquiera la que tenían los trabajadores antes del 2007. No se está tocando que la pensión se está pagando en UMA y no se está hablando de que se va a desaparecer ese sistema de afores, donde te dejan solamente como es un ahorro mínimo, donde ya no interviene ni el ISSSTE ni el Estado, y es más, conforme no sé si ustedes sepan, pero el promedio del dinero no es una pensión, lo que te van a hacer es un cálculo en base a tu vida, a tu salud, para que digan, tú vas a vivir tanto tiempo, pues ese dinero que tú ahorraste, que no va a llegar a lo que se debe de ahorrar para poder tener una pensión más o menos de 8,000 pesos, estoy hablando, pudiera garantizarte que tú en esos años que te hagan en un promedio de vida en base a tu salud, entonces tú vas a vivir a los 70, 80 años, a la edad que te vayas que ellos tengan planeado que tú vas a vivir en base a tu salud. Entonces ese dinero es lo que te van a dar de manera mensual. Si ese dinero se te acaba, se acabó y no hay nada más. Entonces, ¿qué va a suceder así? De todas maneras, el ISSSTE, aparte de todo, otra cosa muy importante, todo el desfalco que han hecho al ISSSTE lo han ido haciendo, no solamente, no estoy hablando de los sexenios de Morena, o sea que pues es el inicio del segundo, haya habido uno que ya tuvieron sus 6 años, que pudieron ir a hacer intervención en esta corrupción que sigue habiendo en todo el Estado mexicano. Si no, eso nos queda claro que viene de atrás, de sexenios anteriores, es verdad, el despojo viene desde antes, pero no se ha detenido. ¿Por qué? Porque también con esto de las afores, quienes están interviniendo es la banca privada, los negocios privados que ya están detrás de las pensiones, así que para ellos probablemente no sean nada, para nosotros sí, porque nosotros somos trabajadores que vivimos al día. Entonces nosotros no podemos tener otra manera de ahorrar para podernos retirarnos y tener una vejez que nos dé pues dignidad a nuestra vida y nos deje descansar, porque a eso tenemos derecho, claro. y a eso podemos retirar.
Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante sus reflexiones y la forma como ustedes de algún modo sienten que no están cumpliendo con esta serie de decretos del gobierno federal y la presidenta Sheinbaum. Aún seguirá entonces la presión de la CENTE para tratar de consolidar sus demandas. Muchas gracias a Angélica Jiménez Núñez, la maestra Angélica Jiménez Núñez de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por estar aquí en Datos y Hechos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre, que al diario me estás mirando y al diario me miras pobre. Me miras con el arado, luego con la rosadera, una vez en la llanura y otra vez en la lareda. Sol que tú eres tan parejo para redamar tu luz. Habías de enseñar al rico a hacer lo mismo que tú. Me miras lanzando un toro, luego arrearlo por atajo, pero siempre me ves pobre, como todos los de abajo. Sol que tú eres tan parejo para redamar tu luz. Habías de enseñarle al rico a hacer lo mismo que tú. Agradecemos a Blanca Angélica Jiménez Núñez de la CENTE sección 9. Las demandas tienen como objetivo tener una pensión que permita vivir una vejez digna. Estaremos atentos a lo que suceda con las reformas a la ley del ISSSTE, que por ahora entraron a la congeladora. En la música escuchamos el poema musicalizado Sol Redondo, de Carlos Gutiérrez Cruz, adaptación musical de Concepción Michel, conocida como Concha Michel, cantante, compositora, activista política comunista, dramaturga e investigadora mexicana que publicó varios estudios sobre la cultura de las comunidades indígenas. Michel fue una de las pocas mujeres que se desenvolvió en el género del corrido. Fundó el Instituto del Folclore en Michoacán y una de las primeras coleccionistas de folclore y protectora de las tradiciones del pueblo mexicano. Esta hermosa canción es interpretada por Fernanda Ulibarri, Denise Gutiérrez, con Musas Ensamble de Arpas. Conformado con ser pobre. Es momento de nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Precaución, riesgos e impactos de los colorantes artificiales en alimentos.
Estos artificiales, que son los que se elaboran con sustancias químicas en un laboratorio, y estos pues tienen diferentes consecuencias a la salud. Las principales que se han identificado son de tipo conductual, como hiperactividad y problemas neuroconductuales en niños y niñas principalmente. Y bueno, también hay algunos otros específicos, por ejemplo el rojo 3, que se ha hablado mucho últimamente de por el anuncio de este año de la FDA de prohibirlo en productos alimenticios. Pues se ha relacionado con ciertos riesgos de cáncer, al igual que otros como los caramelo tipo 4, ¿no? Entonces hay desde factores de conducta hasta pues ya algunos más severos como puede ser riesgos de cáncer. Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria en El Poder del Consumidor, es quien nos describe los riesgos a la salud por el uso de colorantes artificiales en alimentos. Y es que, desde los años 80 del siglo pasado, la presencia de colorantes artificiales en las comidas ha generado controversia, luego de que algunos pediatras aseguraron que existía una relación entre su consumo y la manera en la que se comportaban las niñas y los niños. Hoy, con más evidencia científica, desde la organización El Poder del Consumidor, el llamado es a regular el uso de colorantes artificiales en alimentos ultraprocesados, ante los impactos que tienen en la salud, particularmente de las infancias. Habla Paulina Magaña. Actualmente no existe esa regulación. Me gustaría destacar qué es lo que pasa en otros países y qué es lo que estamos pues justamente tratando de hacer en este llamado, ¿no? En México, pues la encargada de regular todo esto es la agencia COFEPRIS, la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, y justamente después de este anuncio de la FDA este año, pues anunció que estaba en revisión de los riesgos del rojo 3. Sin embargo, no existe ninguna otra medida de obligatoriedad en nuestro país, ya sea por prohibición o por información al consumidor. Es decir, lo único que podemos ver es su anuncio de estos colorantes en los ingredientes, pero no tiene ningún tipo de advertencia en los empaques. Por ejemplo, en otros países pues se han prohibido este tipo de colorantes, o también se han optado por hacer una declaratoria por medio de una leyenda que informe sobre los riesgos a la salud, específicamente en la conducta de niños y niñas. Esto se hace en la Unión Europea. Entonces, pues es lo que estamos solicitando a COFEPRIS, pues evaluar que estos colorantes artificiales tienen un alto riesgo a la salud, específicamente de niños y niñas, que son en los productos que más se están utilizando, estos productos ultraprocesados dirigidos a esta población, y pues que tome medidas al respecto. ¿Cuál es la función de los colorantes artificiales? ¿Por qué se les ha incluido en los alimentos ultraprocesados cuando no se utilizan regularmente en la cocina? Nuevamente, Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria en El Poder del Consumidor, nos da la respuesta a estas interrogantes. Todos los productos ultraprocesados que tienen estos colorantes artificiales se denominan como aditivos cosméticos, es decir, la finalidad única de estos aditivos es darle color para pues aumentar la atracción y sea más rentable el producto, es decir, no tiene un mayor beneficio más que el de percepción. Entonces, evaluando los riesgos, justamente por eso hacemos este llamado, y hay otras alternativas que la industria puede utilizar que no son los artificiales, los colorantes artificiales, sino los naturales. En otros países que se han tomado medidas al respecto, pues las industrias han optado por utilizar colorantes naturales que vienen derivados de semillas, insectos y bueno, que no tienen estos impactos a la salud. En 2010, en la Unión Europea se ordenó colocar una leyenda precautoria a todos los productos que contengan alguno de los colorantes artificiales vinculados con daños o alteraciones en la salud. La leyenda dice: este producto contiene colorantes que se han asociado a la hiperactividad y déficit de atención de los niños. En México ya contamos con un etiquetado de advertencia de las altas cantidades de azúcares, sodio y grasas que contienen los productos ultraprocesados y que ahora se propone ampliar para los colorantes artificiales en alimentos. Al respecto abunda Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria en El Poder del Consumidor. El reconocer que se necesita también una advertencia para este tipo de colorantes en un etiquetado de los productos, pues permitiría también identificarlos para evitar su venta al interior de las escuelas, que creo que sí es un objetivo, pero además pues que la población en general esté informada y que aquellos que sí tienen una evidencia como riesgo de cáncer pues sean prohibidos en nuestro país.
Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pegar un alto cerro de trigo y mapue, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha alegre, siembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre, siembre una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Es importante que se informe a las y los consumidores de los daños que puede ocasionar a las infancias el uso de colorantes artificiales. Ya escuchamos que van desde déficit de atención, hiperactividad, hasta cáncer. Esperemos que la COFEPRIS resuelva a favor de las infancias y se utilicen colorantes naturales. Y sí, ojalá que llueva café en el campo, como dice Juan Luis Guerra Seijas. En esta ocasión escuchamos su dulce interpretación y también de Hermano Hormiga. Hay pocos músicos que definen la sensibilidad y estética de todo un país. Juan Luis Guerra, cantautor, filántropo e innovador, es sinónimo de la República Dominicana y sus dos principales géneros bailables, el merengue y la bachata. Nacido en Santo Domingo el 7 de junio de 1957, Guerra creció escuchando música de todo tipo con una predilección hacia el rock inglés. Su carrera universitaria comenzó con estudios de arquitectura, pero eventualmente la música pudo más y el joven guitarrista se trasladó a Boston para aprender composición en la prestigiosa escuela Berklee, y en 1984, habiendo concluido sus estudios y regresado a la República Dominicana, Guerra lanzó Sin Pena ni Gloria su debut discográfico. Titulado Soplando, se inspiraba en las sonoridades del jazz y sus arreglos vocales para presentar a un grupo de talentosos músicos, la 440, nombre derivado de la frecuencia sonora que se utiliza para afinar instrumentos. Fue solo cuando Guerra decidió modernizar los tesoros culturales de su patria, el merengue y la bachata, que consiguió el éxito a gran escala, despertando el interés por todos esos géneros a través de Latinoamérica. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está listo el comentario de Víctor Bárcenas. Adelante. Libre expresión con Víctor Bárcenas. Los temidos e impositivos aranceles de Trump.
Día de la Liberación Económica de Estados Unidos, según la visión del presidente estadounidense Donald Trump, este 2 de abril finalmente llegó y la incertidumbre sobre los temidos impositivos aranceles para México y el mundo termina para dar paso a una inédita etapa en las relaciones comerciales globales. Analistas advierten que son los signos que establecen el fin de una época comercial y la puesta de salida de un nuevo mundo arancelario donde la economía de Estados Unidos se cierra para buscar privilegiar sus intereses comerciales con un abierto proteccionismo y dejar de fomentar una de las directrices neoliberales fundamentales que estableció el propio Washington durante los últimos 50 años, con el libre comercio y la globalización económica que parece llegar a su fin. En los hechos, Trump ha decidido que ese mundo de comercio global resulta injusto para Estados Unidos y pretende remediarlo, imponiendo aranceles a todos los países que busquen acceder al mercado estadounidense. El presidente Donald Trump decidió finalmente imponer aranceles para más de 100 países con porcentajes tarifarios que significan, evidentemente, el inicio de una guerra comercial con la imposición de aranceles mínimamente de 10% como base y tan altos como los establecidos contra Camboya, por ejemplo, con 49% de gravámenes. Contra Vietnam, la imposición arancelaria se eleva al 46% en la relación comercial. Contra China, se establece en 34%. La Unión Europea, al parecer, deja de ser considerada como aliada y le impone el 20% de aranceles en la relación comercial. Incluso contra Taiwán, con 32% de aranceles, e Israel, con 17 puntos porcentuales de imposición de gravámenes, son afectados pese a que siempre han sido proclives a los dictados comerciales estadounidenses. También El Salvador y Argentina, cuyos presidentes Nayib Bukele y Javier Milei, respectivamente, han sido fieles seguidores de Trump, pero no se salvan de pagar 10% de aranceles al comerciar con Estados Unidos. En su visión claramente proteccionista, Donald Trump advierte que estas medidas de imposición arancelaria representarán una ruta distinta y una nueva era para los estadounidenses que, afirma, han sido estafados por el mundo en los últimos años. Es aún muy temprano para determinar si el mandatario estadounidense rupturista Donald Trump, que ahora incluso anuncia que buscará un tercer mandato en el poder al frente de Estados Unidos, tiene razón con esta guerra comercial en su búsqueda por hacer a América grande otra vez, o por el contrario, sea una política comercial equivocada y fallida que solo conseguirá en los hechos elevar las tasas inflacionarias en el país y que además pueda implicar un menor crecimiento económico y hasta finalmente enfilarse en una ruta de una inminente recesión económica que pareciera intencionalmente busca el controversial Trump, con las consecuencias negativas en tal panorama para el consumidor estadounidense. Sin duda, un posible verdadero balazo en el pie. Tal y como lo había considerado previamente la presidenta Claudia Sheinbaum, dado que México y Estados Unidos han firmado un tratado de libre comercio, no tienen aranceles recíprocos y en consecuencia, en el anuncio del presidente Donald Trump no se consideró la imposición de aranceles recíprocos para México ni tampoco para Canadá. No obstante, el gobierno de Trump desde antes había anunciado la aplicación de hasta 25% de aranceles a México en materia de acero y aluminio y al sector automotriz, que evidentemente contradicen el marco normativo del TEMEC y que llevan a considerar que el gobierno de Donald Trump ya no es confiable como socio comercial. Sin duda, las negociaciones de alto nivel en materia comercial establecidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno del presidente Donald Trump a fin de atenuar la amenaza arancelaria han dado estos buenos resultados de aranceles reducidos. Lo que es un hecho también es que comparativamente con otros países castigados por la política arancelaria de Donald Trump, México tiene un trato preferencial que debe ser considerado en el momento de establecer negociaciones para reajustar los alcances que hasta ahora ha tenido el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TEMEC, discusión que indudablemente determinará qué tan vigente pueda quedar dicho acuerdo comercial. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha, no la dejen escapar. La tierra
rostro de pieles de todo color, bailando delirar una liberación ritual que pone su cabeza en el carbón. Cumbia que me arranca el corazón, cumbia que me ciega la razón, cumbia salto a la pasión. Estaremos expectantes al momento que se establezcan las negociaciones para reajustar los alcances que hasta ahora ha tenido el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TEMEC, y entonces veremos qué tan vigente quedaría dicho acuerdo comercial. En la música escuchamos un llamado al amor en la canción Cumbia Ritual de Tomás Riera Amenta, interpretada por La Coctelera del Indio. La Coctelera del Indio es una agrupación musical de amigos radicados en Alicante, España. Los integrantes son originarios de diferentes partes del mundo, de países tan dispares como Perú, Argentina, España, Polonia y México, que se han encontrado en tierras alicantinas para conformar esta banda de estilo muy personal que va desde el folclore y la cumbia al son o el reggae. El nombre del grupo fue una historia bastante azarosa. Estos amigos se reunían mucho en el Hostel Olé, local de un familiar donde compartían cerveza y música con gente de todo el mundo. Una de esas personas era un señor chef de la India que lucía un turbante con un porte y una energía impresionante, mientras les preparaba unos cócteles maravillosos. Y de ahí, la Coctelera del Indio. Ahora trasladémonos a ver qué sucede en Turquía, un país transcontinental situado entre Asia y Europa y con gran historia y cultura. Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Turquía, el irremediable descenso a la autocracia. Quien controla Estambul, controla Turquía. Fue una frase que marcó la carrera del hombre más determinante de la escena política turca en los últimos 30 años, Recep Tayyip Erdogan. El actual presidente del país otomano, hace un par de semanas, cumplió 22 años desde su ascenso al poder. Cuando soltó esta frase, en el lejano 1994, apenas era elegido como alcalde de Estambul, y su imagen como político era muy distante a la actual. Erdogan era considerado como un forastero en la complicada política turca, la cual es un reflejo de uno de los países étnica y socialmente más diversos del planeta. Acababa de ganar unas elecciones viniendo de un partido islamista, algo considerado imposible en una ciudad cosmopolita como la capital turca. Era un hombre ajeno al establishment. Ahora, 3 décadas después, Erdogan es el establishment. Lo curioso son los giros que da la historia. Ahora, el trono de Erdogan está amenazado por un político con una historia muy parecida a la de él, Ekrem İmamoğlu. El político socialdemócrata nació en la provincia norteña de Trabzon, a un costado del Mar Negro, de la cual nunca ha renegado. En los años 90 del siglo pasado, mientras Erdogan subía peldaños en la escalera del poder, İmamoğlu se dedicó al mundo de los restaurantes y la construcción sin llamar siquiera la atención. Tras ser directivo del Trabzonspor, uno de los clubes históricos del fútbol turco, İmamoğlu comenzó a incursionar en la política en 2009. Su verdadero ascenso comenzó en 2014 cuando fue elegido como alcalde del distrito de Beylikdüzü, uno de los tantos barrios de clase media de Estambul. Lo que fue vista como una buena gestión hizo que İmamoğlu se ganara en 2019 la candidatura por la capital turca. Esto representando al Partido Republicano del Pueblo, uno que es muy especial para los otomanos, pues fue la formación histórica de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador y símbolo histórico de la Turquía moderna. Para sorpresa de todos, incluido el mismo Ekrem İmamoğlu, el político logró hablarle a las masas hartas de Erdogan y del Partido de la Justicia y el Desarrollo, la organización política del autócrata. Lo curioso fue que tuvo que ganar las elecciones 2 veces. Esto porque el partido de Erdogan argumentó que las elecciones habían sido amañadas, lo que desató un escándalo nacional como internacional.
Pero, en la repetición de las elecciones, la humillación para el gobierno autocrático del presidente turco fue aún mayor. No solo Imamoglu volvió a ganar, sino que lo hizo con un mayor margen de votos que en los comicios pasados. Ya en 2024, el alcalde de Estambul decidió presentarse para un segundo mandato al frente de la ciudad. El resultado favorable por más de 10 puntos porcentuales para Imamoglu dejó en claro que no solo es aceptado por la gente de la gran ciudad, sino que también es un verdadero contrincante para Erdogan en vista de las elecciones presidenciales que se avecinan en Turquía. Esto no le hizo gracia al autócrata. Erdogan decidió abusar de su poder primero al obligar a la Universidad de Estambul a revocar el título académico a Imamoglu. Esto con el fin de quitarle cualquier posibilidad de participar en las elecciones para presidente. Pues, en Turquía, es requisito tener un título de licenciatura para poder presentarse a un cargo político de esa envergadura. Y, por si fuera poco, el pasado 19 de marzo, el alcalde de Estambul fue arrestado por presunta corrupción y terrorismo. Un error de cálculo. Las juventudes turcas explotaron. Señala Andrés Mourenza, reportero español que vive en Turquía desde hace muchos años, que el gobierno quizás confiaba en que la supuesta apatía de las nuevas generaciones hiciera que el tema pasara un tanto desapercibido entre ellos. Pero el cansancio lo puede más, y la terrible sensación de sentirse atrapado en un régimen político arcaico y autoritario, del cual muchos de ellos ni siquiera recuerdan sus comienzos, pues no habían nacido. La detención de Imamoglu fue la gota que rebalsó el vaso, pues este ya estaba lleno de hartazgo de una generación que se siente olvidada por el régimen autoritario de Erdogan. En al menos 55 de las 81 regiones turcas, que significan más de 2/3 del país, los jóvenes y la oposición se lanzaron a las calles para protestar la detención del alcalde de Estambul. La respuesta del gobierno turco no se hizo esperar. La represión por parte de la policía ha sido evidente y ya se cuentan en miles los detenidos por salir a las calles en uno de los países más restrictivos del mundo para manifestarse. A pesar de ello, el ambiente no se ha calmado y, apenas este miércoles, se realizó un boicot para que la ciudadanía no consuma productos de empresas que se consideran afines al régimen de Erdogan. En las entrevistas dadas por jóvenes turcos, se desprende una idea con la cual es difícil estar en contra. Este es un punto de no retorno para Turquía. De mantenerse firme con la detención arbitraria de Imamoglu, el régimen de Erdogan daría un paso definitivo hacia la dictadura en uno de los países con mayor tradición democrática del mundo islamista. Viendo cómo están las cosas a nivel global, parece que el paso a la tiranía es inexorable. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes. Me voy con el alma dormida por una avenida que se apellida, igual que mi jefe, igual que la herida que me va sangrando desentendida. Los motores y las bocinas son toda la rabia contenida. 2 horas de vuelta y 2 de ida. Esta no es la vida que yo quería. Me voy de la casa a la oficina, me acostumbré a la rutina. Las deudas se van pagando con cafeína. Y me voy para darle a mi familia un techo y una salida, un poco
hacer mucho ruido y cuando regreso ya se han dormido. Te cambio mi sueldo por horas de sueño, por cada momento que me he perdido. No pienso volver a ponerme una camiseta que no sea mía. No pienso ser parte de esta mentira. Yo quiero ser alguien que inspira y respira. Me voy con el alma encendida a recuperar mi vida, a pedir que me abran la puerta que para ti siempre estuvo abierta. ¿Será realmente este momento que viven en Turquía un punto de no retorno? Seguiremos atentos a lo que suceda en ese país, uno de los más visitados del mundo. Acabamos de escuchar Algo tiene que estar mal, de Alejandro Rivas y María Laura Bustamante. Ambos conforman un dúo peruano de música indie folk formado en 2009, cantautores y residentes en Paiporta, Valencia, España. Dentro del marco del 8M, queremos incluir este poema que no se transmitió la semana pasada con el fin de cerrar el mes de marzo. Se titula No quiero, de la poeta Araceli Tecolapa Alejo, mujer nahua, originaria de Citlala, Guerrero. Ella nos habla y escribe en náhuatl. Escuchemos la versión en español. No quiero. No quiero amanecer con una piel bolsa de oscuridad, con una boca gris que no habla. No quiero dormir a pedazos dentro de la tierra mientras vienes a encontrarme. No quiero que la impotencia se acumule en tus zapatos nuevos. No quiero desaparecer de la vida. No quiero desaparecer de la sonrisa. No quiero quedar huérfana en la muerte callada. Pero aquí estoy. No tengo rostro, no tengo sangre, no tengo dolor, no tengo miedo. Me lo han quitado todo. Y no quiero que amanezca, porque cuando amanezca, tú aún no vendrás a encontrarme, y cuando vengas, no vas a reconocer mi piel de bolsa negra. Araceli Tecolapa. Nos despedimos de esta emisión y le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Javier Embriz, Gerson Muñoz y David Castañeda. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.